Hace un rato votamos en la Comisión de Constitución y Legislación el proyecto de ley que dispensa un nuevo tratamiento más severo al delito de abigeato. Acá había que contemplar, por un lado, una realidad que nos dice que el abigeato está haciendo estragos en el medio rural. Los productores se quejan desde todos los rincones del país porque señalan que este delito les está causando muy graves daños, que llega a desarticular unidades productivas, que pone en peligro además físicamente a los propios productores en muchos casos, y aportan datos que demuestran que la respuesta policial no está siendo eficaz. En números redondos 1.600 casos que se denunciaron el año pasado, solamente se aclararon unos 70 también en números redondos, es decir, algo así como un 5%, un poco menos, del total de casos denunciados, que siempre son menos de los que efectivamente se cometen. Entonces hay un problema evidente de baja eficacia policial en la represión de este delito. Pero además hay otros problemas. Parece que los jueces actúan con gran benignidad, con gran benevolencia, y los procesamientos con prisión superan, los procesamientos sin prisión superan el número de los procesamientos con prisión, lo cual no ocurre en la generalidad de los casos donde es al revés. Entonces, frente a esta situación, el Poder Ejecutivo trajo un proyecto de ley al Parlamento por el cual se aumentan las penas, pero además se aumentan en términos tales que significan en muchísimos casos que el delito pasa a ser inescarcelable porque pasa a castigarse con un mínimo de penitenciaría. En la redacción originariamente propuesta por el Poder Ejecutivo, esto venía planteado así, prácticamente sin condicionamientos, una fórmula muy severa y muy dura que establecía que prácticamente en todos los casos el delito pasaba a ser inescarcelable. Y esto no guarda relación con la forma en que se castiga, por ejemplo, el delito de hurto, que es por lejos el que más se comete en todo el país, más de 100.000 casos denunciados todos los años, y en el hurto la pena mínima es de 3 meses y en los casos de hurtos agravados de 12 meses de prisión. Parece una desproporción y además sin margen, sin válvula de seguridad para que el tratamiento pudiera ser menos severo en los casos en que así lo recomendaran las circunstancias. Entonces estuvimos trabajando en esto en la Comisión de Constitución y Legislación y finalmente aprobamos un proyecto que va a ir al plenario la semana que viene quizás, donde por un lado se establece un tratamiento más severo para todos los que de alguna manera u otra encubran el delito. Los que reciban los bienes robados, los que los comercialicen, los que los ocultan, los que dificulten de algún modo la acción de la justicia, a todos esos se les va a castigar con la misma pena con la que se castiga el delito principal, es decir, el abigeato. Por otro lado, se dispone que el mínimo va a ser de penitenciaría cuando concurran determinadas circunstancias agravantes y el juez entienda además que esas circunstancias hacen presumir que en el hecho actuaron 2 o más personas con ánimo de lucro, ya sea antes, durante o después de la ejecución del delito. ¿Por qué? Bueno, porque de lo que se trata es de reprimir la acción de quienes se organizan para cometer este delito y lucrar con él. No se trata de considerar la figura de quien actúa por necesidad para alimentarse o para alimentar a su familia. Se trata de castigar a la organización criminal que actúa para lucrar. Y esta fue la forma que encontramos de contemplar esta situación y sancionarla con esta disposición por la cual el delito pasa a ser inescarcelable cuando concurran estas agravantes y el juez entienda, repito, que actuaron en esto 2 o más personas con ánimo de lucro. En este aspecto del asunto me propuse una circunstancia agravante que fue aceptada, que es la circunstancia de que se haya actuado con sevicia contra los animales. La sevicia, ¿qué es? Es la crueldad excesiva, es el tratamiento cruel innecesario para los fines del propio delito. ¿Qué es lo que está pasando? Que, según nos dicen, hay casos en los cuales a los animales se les arrancan pedazos de su cuerpo estando vivos, no se toman siquiera el trabajo de matarlos antes de cortarlos en pedazos, causando así un sufrimiento excepcional, extraordinario, innecesario y que debe merecer, me parece a mí, un tratamiento muy severo. Una cosa es faenar un animal, otra cosa es cortarle un pedazo y dejarlo desangrándose en el medio del campo. No hay necesidad de actuar con esa crueldad y si se actúa así, me parece que esto debe ser reprimido.
Y finalmente, otra disposición del proyecto que aprobamos hoy dice que todos los efectos que se utilicen en el delito tendrán que ser decomisados y además se le prohíbe al juez que designe depositario a los propios imputados. Se nos dice que lo que estaba ocurriendo era que en muchas situaciones la policía detiene a los responsables, detiene el vehículo que ellos están usando y el juez, como no tiene dónde enviar ese vehículo, nombra depositario al propio imputado, que entonces sale del juzgado manejando el propio vehículo que está usando para cometer el delito. Esto de esta manera se prohíbe porque todos esos efectos que se usan para cometer el delito, los instrumentos del delito, tendrán que ser decomisados y el juez en ningún caso, dice la ley, dice el proyecto, mejor dicho, podrá designar depositarios a los imputados. Pensamos que de esta manera vamos a dar una respuesta eficaz, útil, práctica a la situación que plantean los productores rurales y pensamos que lo vamos a estar haciendo sin incurrir en excesos, sin incurrir en demasías, manteniendo los equilibrios que un sistema penal liberal tiene que mantener, con severidad para quien comete delitos que hacen mucho daño a otros y al mismo tiempo con equilibrio para no caer en la injusticia por el otro lado. Lo vamos a tratar en el plenario, esperamos la semana que viene y confiamos en que este proyecto finalmente va a ser ley. Muchas gracias.